Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Habla Raúl García nuevamente. El comentario tomará lugar desde Éxodo capítulo 7 hasta Éxodo capítulo 12. Seguramente entonces ya saben que hablaremos del juicio que Dios trae a Egipto y a Faraón. Vamos a empezar entonces con revisando cada una de las maravillas y plagas que Dios trae sobre Faraón y sobre Egipto. Dios dice a Moisés y Aarón que cuando se presenten delante de Faraón para exigir que los deje salir a adorar en el desierto a camino de 3 días, si él les demandara señal, lo que haría es soltar su vara y su vara se convertiría en una culebra. Y así lo hicieron. Faraón entonces llama a sus magos, a sus sabios, y ellos hacen lo mismo. Sin embargo, la culebra de la vara de Aarón devora a la culebra o a las culebras de los magos de Faraón. Esto es bastante importante ya que en la corona real de Faraón se ve el adorno de una culebra o podía ser también un buitre blanco, dependiendo de la dinastía que estaba gobernando, hasta que se unificó el reino y se usaba entonces una serpiente alada, lo que normalmente vemos en las coronas del faraón egipcio. Esta representaba la protección, era la diosa protectora de la casa de Faraón. Y el mensaje que está mandando Dios a Faraón es que sus dioses no lo van a poder proteger del Dios de Israel. Como ya hemos leído, el corazón de Faraón se endurece. Dios entonces actúa ahora y dice a Moisés que diga a Aarón que meta su vara, la vara que había convertido en culebra, a las aguas del río, y éstas se convertirían en sangre, generando la muerte de los peces en el río y la putrefacción o la corrupción de las aguas del río. Esta primer plaga es muy significativa ya que recordaba al faraón el pecado que había cometido, ya que recordemos que él dio orden de asesinar a todos los niños en las aguas del río. Además, expuso a uno de sus dioses, el dios del Nilo, Hapi, y a los dioses de los pescadores o de los peces y de la pesca, Hatmehit, los cuales no pudieron hacer nada contra el Dios de Israel, pues el Dios de Israel se enseñoreó sobre el río y mostró que Él es el único Dios que tiene el control sobre su creación. Imaginen a los magos que intentaron reproducir esto, de alguna forma u otra lograron engañar a Faraón, y aunque ellos lograban imitar, no podían evitarlo. Y eso dejaba claro que el que tenía el control era Dios, el Dios de Israel. La siguiente plaga son las ranas, y esta también está ligada al pecado de Faraón, ya que la diosa Heket era la diosa símbolo de vida y fertilidad y presidía los nacimientos y era como la patrona de las parteras. Su representación era un cuerpo de mujer con cara de rana, como casi todos los dioses egipcios que tenían cuerpos humanos pero con cara de algún animal. Recordemos que Faraón ordenó a las parteras que se asesinaran a los niños varones. Seguramente las sacerdotisas de esta diosa ofrecían a ella todos estos pequeños de los hijos de Israel. Había ranas entonces por todo el reino, imaginen desbordarse, ¿verdad? No podía ni andar seguramente porque había ranas en todos lugares, es lo que narra la escritura. ¿Qué significaba esto? Pues que Heket no tenía control sobre las ranas. Y aunque los sacerdotes o sacerdotisas de esta diosa pedían para que se retiraran, es claro que no lo podían hacer. La palabra enseña que de alguna manera ellos engañaron a Faraón haciéndole pensar que podían también traer ranas, pero no las podían quitar. Obviamente porque Dios es el que tiene el control sobre todas las criaturas
de su creación. Y aquí ocurre algo importante que narra la palabra de Dios en el libro de Éxodo 8:8, en donde el faraón llama a Moisés y Aarón y les dice: orad a Jehová, que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que sacrifique a Jehová. Está entendiendo que sus dioses no son dioses y que el verdadero Dios es Jehová. Porque Moisés le dice exactamente el momento en cuando será quitada esa plaga. No era un tiempo arbitrario, no era cuando las ranas murieran de manera natural, no, sino que Dios estableció el momento en que haría Él las cosas. Lo que debemos aprender aquí es que todos los dioses son falsos y el único que es el Dios verdadero es el Dios de Israel. Hasta este punto, los sacerdotes y magos pueden engañar a Faraón. De esta plaga en adelante no van a poder hacer nada contra la obra de Dios, contra el juicio de Dios en Egipto. En la siguiente plaga, que son los piojos, ocurre algo interesante. En el libro de Éxodo, en el capítulo 8, en el versículo 19, esta plaga ya no la pueden hacer, de tal manera que ya no pueden engañar a Faraón. Y vean en el verso 19 la confesión de los propios sacerdotes. Dice así: entonces los magos dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. ¿Cómo? Entonces, ¿todo lo que ellos hacen no eran por sus dioses? ¿No querían mostrar que los dioses de Egipto también estaban a la par del Dios de Israel? ¿Qué está pasando ahora? Están demostrando que sus dioses no son dioses y todos los dioses de los hombres no son dioses. El único Dios verdadero es Jehová. Y bueno, vienen moscas, viene ganado que Dios hace ahí distinción entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, de tal manera que el único ganado que muere es el ganado de los egipcios, el ganado de Israel no es tocado por esa plaga. Viene sarpullidos o tumores en donde queda expuesto Imhotep, el dios de los egipcios de la salud. Luego viene granizo y fuego, en donde quedan expuestos otros dioses como Set, dios protector de las cosechas, de la tormenta, como Neper, dios de la cosecha de grano, como Siris, gobernador de la vida y de la vegetación, Amón, dios de los vientos. Bueno, Amón, dios de los vientos, lo menciono porque las langostas que Dios manda después del granizo y el fuego fueron quitadas por Dios con un viento. Entonces no fue Amón el que quitó estas langostas, fue Dios, el Dios de Israel. Luego vienen las tinieblas. Con esto Dios humillaba a Ra, el dios Sol, el dios padre de todos los dioses. Y por último, la muerte de los primogénitos, que desde el principio Dios le había dicho a Faraón que mataría a su primogénito. Aquí Isis, la diosa madre de Horus, que según la mitología ella podía resucitar a los muertos, según había resucitado a su esposo Osiris, pero aquí vemos que Isis no tuvo potestad para revivir al primogénito de Faraón y a ningún primogénito de la casa de los egipcios. Estas fueron las plagas que Dios hizo sobre Egipto. Ahora, ¿cuál es el propósito de las maravillas y señales en Egipto? Bueno, según Éxodo capítulo 7, versículo 4 y 5, dicen: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Lo primero es que conozcan que Él es el Dios. Habíamos visto que Faraón dice: ¿quién es Jehová? ¿Verdad? ¿Quién es ese Dios para que yo le haga caso? Y aquí Dios le está demostrando que Él es el verdadero Dios. Y la segunda causa dice ahí: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Entonces vemos aquí dos razones por la cual Dios hizo todo esto. Una es que todos conozcan que Él es el único y verdadero Dios, y la segunda es el juicio por el pecado de los egipcios. Y claro, el más grande de todos los pecados que habían cometido esos egipcios es que habían dado la gloria a otras cosas en lugar que al Creador.
El apóstol Pablo en Romanos 1:21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón, escuchen ahí, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de ave, y de animal de 4 pies, y de serpiente, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí. Aquí vemos que la dureza del corazón del hombre proviene de dar gloria a otras cosas que no son Dios. Este es el peor juicio que Dios puede dar, ser entregados a la inmundicia. ¿Qué significa esto? Que de algún modo Dios está reteniendo la maldad, pone freno a la maldad en los corazones de los hombres. Pero cuando Dios se muestra a los hombres y ellos perseveran en pecado y en no obedecerle, el apóstol Pablo dice que Él los entrega a las inmundicias. Esto quiere decir que su corazón se irá endureciendo cada vez más. Y lo vemos a diario. El mundo cada vez es más duro y reacio a entregarse a la voluntad de Dios. Creo ahora lo que nos debemos de preguntar es, ¿estamos dando la gloria de vida a Dios? No es alguien, hermanos, hermanas, a quien podemos nosotros menospreciar, hacer a un lado. Él es digno de toda gloria, de toda honra, y de acercarnos a Él con un corazón certero y verdadero, porque, por ejemplo, vemos en la plaga de granizo y de langostas que el faraón ahí reconoce que ha pecado contra Dios, que no le ha reconocido, pero en cuanto se quitaba la plaga, se volvía a endurecer su corazón. No cometamos este error de que, pues sí, pasa esto y creo en Dios, pero sabes, ya pasa el problema, pasa la necesidad y volvemos otra vez a ignorar que Él es el Dios glorioso y Rey de reyes y Señor de señores. Esto es un engaño de nuestro corazón, cuando tenemos un falso arrepentimiento. Cuidémonos de esto, cuidémonos de reconocerlo solo en momentos, solo en ratitos, porque no, hermanos, Él es siempre glorioso. Si nos vamos a arrepentir, que sea con un corazón verdadero, contrito y humillado. Quiero terminar entonces con el Salmo 135. En el verso 1 dice, alabad el nombre de Jehová. Alabad, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque es bueno. En el verso 5 dice, porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que quiso Jehová ha hecho, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes del cabo de la tierra, Él hizo los relámpagos para la lluvia, Él saca los vientos de sus tesoros. Él es el que hirió los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y sobre todos sus siervos, el que hirió muchas gentes y mató reyes poderosos. Así es, hermanas, Él es grande. Y aquí dice el Salmo 135 que lo que debemos de hacer es alabarle. Toda la gloria y toda la honra sean solamente al Dios verdadero, a Jehová, el Señor. Que Dios les bendiga, que pasen muy bonito día. Amén.